bueno, estamos acá en otro conversatorio del IPE. Este es el número quinto. Me acompaña, mi nombre es Jorge Lorenzo, me acompaña Hugo Saquilán. Yo me encuentro en San Juan, Argentina, y él está en Almería, España. Y hoy tenemos el honor de recibir al compañero y hermano Francisco Navaja Romero, ex cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia para la zona de Cuyo, en Argentina. Y hoy obviamente un activo militante por las próximas elecciones en nuestra hermana república y acompañando la candidatura, obviamente, de Luis Arce. Así que bueno, Hugo, yo te dejo entonces que inicies. Ya a mí me toca un poquito más la cosa técnica, por ahí intervengo con algo y la conducción de alguna manera la lleva Hugo. Hola Francisco, un gusto tenerte con nosotros. Saludarte a un luchador y a un hombre con mucha experiencia diplomática, además, por los cargos que tú has tenido. Estaba viendo recién en el calendario y prácticamente va a ser un año de aquel proceso electoral que hubo en tu país y posteriormente el golpe de Estado. Entonces queríamos, si es posible, que al comienzo nos comente cómo quedó la situación después de aquel golpe. Si ustedes preveían de que había posibilidades de que las fuerzas reaccionarias llegaran a la toma del gobierno, y cómo ha quedado la composición de los distintos sectores sociales y políticos en tu país, en Bolivia. Bueno, primero que todo, Hugo, un cordial saludo nuevamente, agradecido por este conversatorio que podemos tener dentro de las distintas situaciones que como Bolivia hemos vivido, como Latinoamérica, como región del sur, que es la parte de la Patria Grande, y tú que te encuentras en el viejo continente, para poder explicar y, bueno, dar a conocer ciertas situaciones que ya en el transcurso de este año se han ido dilucidando de alguna manera para aclarar y tener la certeza de que hubo un golpe de Estado. Inicialmente, debo indicar que en las elecciones que se llevaron a cabo, ganó en votación el MAS, a la cabeza del hermano presidente y compañero Evo Morales Ayma. Luego de los intereses de diferentes sectores capitalistas de la oposición radical, armaron un golpe de Estado pagando a diferentes milicias, que hasta la fecha ha existido este golpe muy bien organizado, poniendo como presidenta a una persona básicamente que es un títere de un hombre macabro, que apellida Murillo, una persona que básicamente ha efectuado planes terribles de crímenes de lesa humanidad, de genocidios, porque sí está tratando de exterminar un grupo social, un grupo étnico, que es la mayoría de la población que tenemos en Bolivia, ¿no? Porque él no puede haber mandado a matar, utilizando las Fuerzas Armadas y Policiales, a organizaciones sociales, campesinas, indígenas, gremiales, en las cuales tenemos el derecho de la libre expresión de salir a protestar, conociendo que existía un golpe de Estado y una inserción de un gobierno de facto acompañado por las fuerzas del orden, que en este caso son los militares, los policías y los entes cívicos. Pero nunca han podido demostrar que ha existido fraude, estimado Hugo. Pero el pueblo ya han creado
una cortina de humo, podríamos decir, para empujar la violencia en esos momentos y para que el mismo ejército salga a las calles posterior a 21 días donde existió ya un golpe civil pagado diariamente a ciertas organizaciones civiles, cívicas, y con mentiras y con dinero que fluía. Pero también hay algo más grave. Han pagado a milicias para que vayan a tomar, y hay cosas que no sabe el mundo y que nosotros tenemos el conocimiento y las pruebas para que en su momento se puedan aclarar. Se han metido a viviendas de dirigentes, de candidatos, de asambleístas, en las cuales, a través de mecanismos de rapto, de amenazas, han llamado para que renuncien los que tenían que suceder, a la valentía que ha tenido, y eso posterior te hablo, el hermano Evo, de tomar una decisión tan dura para evitar que existan mayor cantidad de muertes en nuestro estado y renunciar. Porque él sabía que si no renunciaba, el pueblo se levantaba, pero un pueblo sin armas. Nos estamos olvidando que en Bolivia somos un pueblo que pregona la paz, la cultura de la paz, el derecho de la paz, para vivir armónicamente entre todas las 36 naciones que habitan nuestro país. Esa violencia que generó este movimiento, esa violencia sin escrúpulos, porque nuestros movimientos campesinos indígenas no son milicias, no son armados, son mujeres trabajadoras del campo, son hombres trabajadores del campo, son gremiales, costureros, albañiles, constructores, electricistas, interculturales, empresarios, los cuales no nos hemos formado en la historia de nuestro vivir para ser milicias o guerrilleros, pero sí con un amor y un corazón para poder defender a nuestra patria. Me gustaría ver si, digo, para que haya información, tanto personas de Latinoamérica como también de Europa que nos van a escuchar posteriormente cuando difundamos este conversatorio. Por un lado, preguntarte, en ese contexto, ¿cuál fue el papel de la OEA, principalmente de su secretario, de Almagro, en todo este contexto, ¿no? De que le dieron cierta legitimidad a este golpe de Estado? Y después preguntarte, en este año de este gobierno en Bolivia, ¿qué impacto, qué situación económica y social hay, especialmente en los sectores populares, en los sectores más postergados de Bolivia? Hay que entender que no solamente la votación es alta en las ciudades, sino que Bolivia tiene una geografía muy amplia, con distintas clases de serranías y con distintos pueblos que están aislados. Ahí empieza el problema de fondo donde interviene el tema de la OEA, que hubo en estos días una intervención de la canciller de facto en la Unión Europea, en la cual fue a hacer un acto de proselitismo que ya ha sido identificado por todos los sectores, los países que están dentro del Parlamento de la Unión Europea, en la cual ella manifestaba que lo mismo, que la OEA tiene que tener una participación y debe imponer o ser la que avale, entre comillas, los resultados, donde manifiesta una intención clara de desconocer el resultado que se va a dar en favor del instrumento político por la soberanía de los pueblos, más el partido político MAS y PCP, liderado en este momento por Luis Arce Catacora y por David Choquehuanca, nuestro ex canciller y nuestro ex ministro de Economía. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me realiza, creemos nosotros que la OEA, al tener un manejo muy fino por parte del gobierno de Estados Unidos para
tratar de imponer una política exterior de incursión y quitar la soberanía hacia los pueblos del sur o de las naciones de Latinoamérica. Entonces, creo que la OEA, a través del rodo, como si fueran jueces y parte al mismo tiempo, han tomado una posición que ha sido también contrapuesta o no compartida por las distintas instituciones internacionales, debido a que nuevamente se ha ratificado de que no hubo fraude. Nuestra constitución política nos dice no robar, no mentir y no ser flojo. Entonces, ¿cómo es posible que el respaldo de todo un pueblo boliviano, después de un año de dictadura, en este pleno siglo donde estamos, de dictadura, y eso lo vamos a demostrar con votos en la urna? ¿Para cuándo estaban previstas las elecciones? Y por lo que nos comentas, entonces hay posibilidades de que el actual gobierno pueda llegar a desconocer si realmente triunfa el MAS. Y junto con esto te hago la otra pregunta. ¿Cuáles son las banderas o los puntos principales que el MAS lleva como plataforma electoral? Las elecciones se van a llevar a cabo el 18 de octubre en exactamente 15 días, dentro de 2 domingos. Son unas elecciones muy delicadas porque está en juego el retorno a la democracia, el retorno al orden democrático gubernamental, el retorno hacia tener una esperanza. Es el 18 de octubre. Creemos y tenemos la certeza de que el pueblo va a respaldar a un movimiento político que está basado en mejorar, sobre todo mejorar la calidad de vida de los sectores más desamparados, que en Bolivia, previos 14 años, eran más de 2/3 de la población que estábamos en extrema pobreza, que en estos 14 años han recuperado y se ha logrado crecer y disminuir la extrema pobreza en un 50-60%, y se ha incluido una clase media de más del 35% de esa recuperación. Sabemos de que el respaldo del pueblo, de acuerdo a las encuestas que estamos llevando a cabo, no nosotros, sino las distintas instancias internacionales, la CELAC, también encuestadoras privadas de Bolivia, o encuestadoras que trabajan con el órgano electoral, nos dan ya una diferencia de casi 30 puntos ante un segundo, que es el expresidente mismo, que ha renunciado 3 veces por una falta de capacidad, lamentablemente, para administrar el aparato público. Volviendo a tu pregunta, creemos que es una situación real, la cual se puede dar de que exista un fraude y un desconocimiento a las urnas, al voto soberano que va a tener el pueblo, por el mismo hecho que la dictadora ya ha salido a amenazar con desconocer el voto si el MAS gana. Ha salido a amenazar con sacar a la calle a las fuerzas militares para evitar una convulsión social, pero creo que es para atrincherarse y mantenerse en el poder, desconociendo las urnas y así postergando y anulando estas elecciones. Sí es muy posible, estimado Hugo, esta situación. Realmente es un panorama casi incierto. Es decir, por un lado habría una cierta certeza de cómo puede ser el resultado electoral, pero es incierto una vez que esté finalizado el escrutinio. Hay además preocupación, hay temor de intervención de otros países en caso de una convulsión de esas características que tú comentas. Bolivia es un estado soberano, un estado pacifista que promueve la cultura, el derecho al voto. Es un país que como todas las naciones de Latinoamérica,
promovemos la cooperación entre los pueblos de la región. Tenemos cinco países limítrofes, los cuales está Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y Chile. Esperemos de que no haya una intromisión o un avance por parte del gobierno de Estados Unidos. Es una persona que ha vivido 11 años en Estados Unidos. Tengo un cariño distinto porque me formé allá, pero entiendo también de que el pueblo es una cosa y el gobierno es otra, porque su política es una política de conquista agresiva a las tesis políticas de los países de desarrollo, una conquista agresiva o una implementación de políticas internacionales muy agresivas para hacer depender, de acuerdo a las necesidades que teníamos los países de la región del sur latinoamericanos, por la falta de capital, de recursos, de imponernos ciertas cosas, y es a eso donde quieren volver ellos. Estamos seguros de que ese estilo de intervención, que también nuestra misma constitución política prohíbe el ingreso de bases o de militares extranjeros, salvo que se dé un golpe de Estado y se quiebre el orden democrático más de lo que ya está quebrado, porque se ha logrado apaciguar al país dando la legalidad jurídica a través de la iniciativa legislativa que se ha tenido por parte de los 2/3 que tiene el gobierno al socialismo, que encabezaba el hermano Evo Morales, para apaciguar el país. Entonces, hay esa situación. Intromisión existe. Brasil tiene posiciones contrarias, Estados Unidos tiene posiciones contrarias. Nosotros vemos desde el lado en el cual yo me encuentro, Argentina, y valoro, agradezco en lo personal la firmeza por las experiencias lacerantes que ha vivido la República Argentina en esas décadas dictatoriales que han sido muy duras y que han evitado intromisión, intervención, pero sí no reconocen a un Estado de facto que ha tomado el poder por la fuerza militar, por la fuerza policial o por la fuerza cívica. Muy bien, Francisco. Antes de darle paso a Jorge, porque seguramente él también querrá hacer algunas preguntas. Yo, de mi parte, te dejo el último tema. Tú has sido cónsul allí en toda la región de Cuyo, donde hay una importante cantidad de compatriotas bolivianos allí y después en otros lugares de Argentina también. ¿Cómo ves la participación de los bolivianos que están en Argentina en el día de las elecciones, en este panorama electoral? Claro, creo en la experiencia que hemos sostenido en estos años y bajo las normas de nuestro Estado plurinacional que dicta la la nueva Constitución política, es obligatorio el voto ciudadano para elegir presidente, vicepresidente y otras autoridades, de los cuales viven dentro del país. Es por eso que tenemos mayormente una participación de alrededor de un 95% del padrón total electoral. ¿Por qué me refiero a esto? Para pasar a lo que es la votación en el extranjero. Porque Bolivia, antes de que ingrese el gobierno de Evo Morales, junto a todo un equipo de profesionales y políticos y acompañantes de primer nivel, yo te hablo, no teníamos un modelo propio, éramos dependientes del gobierno americano, teníamos ciertas instituciones tales como la CIA, el FMI o ciertos mandos que los llevaba a cabo desde la embajada. La embajada tenía su despacho en el Palacio de Gobierno boliviano. Esas son las contradicciones que tenemos.
y nos sentíamos avergonzados nosotros como bolivianos, porque éramos un país como el patito feo de la región. Cuando existe el cambio de gobierno, liderado por el hermano Evo, liderado en lo económico, en el modelo comunitario, social, productivo, liderado por Luis Arce Catacora, y en la implementación de lo que es la diplomacia de los pueblos y una política exterior basada en el servicio hacia nuestra comunidad en el exterior para solucionar sus problemas, es que nuestro país ha cambiado. Y al ver en el exterior, los ciudadanos, al poder ver los cambios, no de forma, sino de fondo, estructurales, dentro de todos los niveles que el Estado te facilita como administradores públicos, educación, salud, desarrollo productivo, caminos, etcétera, etcétera. Los bolivianos nos hemos empezado a sentir orgullosos por el hecho, tú estuviste acá, viviste en Argentina y viste muchísima comunidad boliviana migrante de hace muchas décadas atrás que tenían que salir forzosamente de nuestro país porque no tenían la posibilidad de llevar el pan de día para su familia, para sus hijos, o de poder abastecerse cotidianamente para tener un vivir digno, no un buen vivir. Entonces, la comunidad boliviana en el exterior, si bien no está obligada a ejercer su voto, históricamente, desde que salió una norma en el 2009, se ha podido evidenciar en los trabajos que se realizan, porque no pueden votar si no están también, me voy a un tema consular, me vas a disculpar, pero tiene que llegar al fondo de lo que queremos expresar. Si no teníamos un sistema o una institución consular que atendía las necesidades de los ciudadanos bolivianos migrantes, sino que atendía las necesidades de las empresas, del comercio, de ciertos sectores, y no solucionaba los problemas cotidianos del migrante boliviano. ¿Cuáles son los problemas? El migrante boliviano venía sin DNI precarios para la Argentina. Para entrar a la Argentina y quedarse permanentemente tienes que realizar cierta clase de trabajos que dentro de los servicios y las instituciones consulares realizamos nosotros en coordinación con migraciones para poder solucionar su caso de identidad, sus documentos si existen errores, o en caso que no existan documentos porque Bolivia no los otorgaba, porque venían de comunidades rurales. Muy complicado y muy complejo es el tema migratorio. Para eso tenías que empadronarlos y cedularlos. Para empadronar en un periodo desde el 2009 hasta el 2020, en nuestra región, somos la segunda región más importante de la Argentina en cuestión del arraigamiento de los migrantes bolivianos. Tenemos 380.000 hermanos bolivianos en Mendoza, y contando la región Cuyo, San Juan, San Luis, y también lo que era la antigua región Cuyo más La Rioja, llegamos a 500.000 de habitantes bolivianos, de los cuales solo están empadronados inicialmente alrededor de 15.000, porque es un trabajo que tiene que tener mucho tiempo, una proyección, una planificación y una coordinación, de los cuales también vota más del 90%, sin ser obligados por la norma. De esos 15.000, inicialmente. El 95%. El 95%. Que es un poco lo que se prevé que va a pasar ahora en estas elecciones. Esperemos que se dé, porque nos hemos encontrado y venimos trabajando estas últimas semanas con una intención sumamente complicada que tiene que conocerlo el planeta, las distintas instituciones y autoridades del mundo. ¿Cómo puede ser que el órgano electoral boliviano, en coordinación con la Cancillería, porque existen convenios de interinstitucionales de acompañamiento,
de gestión para llevar a cabo estas elecciones, que faltando los 15 días no tengamos contratados a los notarios o fiscales electorales, no tengamos un plan de comunicación para dar a conocer que se llevan a cabo las elecciones, tengamos nepotismo y tráfico de influencias en los contratos, que eso va y pasa porque en su momento se va a aclarar, contratando a hijos de funcionarios del gobierno de facto que viven acá en los consulados para llevar a cabo una elección tan importante. De igual manera, nuestra comunidad se organiza, porque es la forma de actuar del diario vivir que tiene, está logrando a que se difunda sobre las elecciones y podamos evitar el ausentismo, no la abstención del voto, sino el ausentismo por la falta de comunicación, por la falta de interés del gobierno de facto de estos funcionarios. Son funcionarios, si bien no son de carrera, han sido designados. Y si bien el gobierno argentino no reconoce al gobierno de facto, el Pacto de Viena te dice, dentro de los artículos de los asuntos consulares, que aunque no tengan relaciones, los sistemas consulares, los sistemas de institución consular deben seguir funcionando. Le comento, Hugo, y usted vea en España cuál es la situación y en Europa, los consulados se han vuelto búnkeres de atrincheramiento para hacer una campaña y no un búnker de apertura para solucionar los problemas en una época de pandemia, en una época donde más necesita la población. Tengo entendido que en tus tareas consulares desde Mendoza, y vos hiciste referencia al hecho de que el consulado estaba en función de los intereses de las empresas, que también es parte, pero que un poco como que se había olvidado de los intereses, derechos y necesidades de los migrantes bolivianos. Tengo entendido que pusiste el consulado en la calle y que estuviste permanentemente yendo a donde estaban esos migrantes, en una acción que tal vez no es común, ¿no? De este consulado itinerante, si se quiere, un poco en este sentido, y que obviamente imagino que parte de esos 15.000 empadronados son parte de esa actividad, digamos. ¿Qué cosa viste o qué cosa podés decir de las necesidades, de los problemas de los migrantes bolivianos en la región de Cuyo y en Argentina en general? Primero que todo, te agradezco por el cumplido de escuchar que nuestra misión consular en el tiempo que hemos desempeñado las funciones se dio a conocer esta metodología de trabajo que le implementamos. Una breve reseña. Implementamos esta metodología a la cabeza de Luis Arce en base a un programa de documentación, que lo llamamos, pero liderado entre Evo Morales, que le instruye al hermano David Choquehuanca, cuando inició sus funciones de ministro de Relaciones Exteriores como canciller del Estado Plurinacional, a cambiar el modelo de la política exterior en base al servicio consular, al servicio de los funcionarios del Ministerio de Relaciones en el exterior. Pues nosotros representamos en sí a las instituciones del Estado. Si bien somos parte de la misión diplomática, los asuntos consulares de cada Estado se transmiten a través de la asistencia en los servicios de identificación, en la asistencia en algunos asuntos administrativos notariales, en la asistencia en la solución de los servicios del registro civil, en acompañar y solucionar y gestionar distintos documentos en los países en los cuales nuestros hermanos migrantes residen y solucionar sus problemas cotidianos.
nuestro caso en la Argentina, el total de migrantes bolivianos en la Argentina es de 3 millones de habitantes bolivianos. ¿Es el mayor contingente de bolivianos fuera de tu país? En Argentina. En España creo que oficialmente tenemos 70.000 o 80.000, o más de 200.000, pero 70.000 empadronados creo que hay en España. Pero entonces en Argentina es donde está el mayor contingente. El mayor contingente es Argentina, después viene Brasil, España y Estados Unidos. Se crea el programa de documentación móvil, pero hay que entender que la comunidad boliviana en la Argentina migró hace muchos años atrás, pero se quedó en los distintos, ustedes conocen, bueno, hablando con San Juan, tenemos Angaco, Rawson, San Martín, Pocito, Media Agua. En Mendoza los 18 departamentos que tenemos, y nuestra gente está totalmente esparcida. Y hay otros compañeros que viven dentro de fincas, hacinados. ¿Por qué? Porque trabajan como hermanos golondrinas, que los llaman mayormente. Y estos hermanos, compañeros y compañeras golondrinas van rotando de acuerdo a la temporada de siembra y cosecha en las distintas provincias. Por eso te digo, agradecemos también a las instituciones argentinas, a las gobernaciones, a las intendencias, porque hacemos un trabajo, hemos empezado a realizar un trabajo de coadyuvación y de generación de una sinergia para solucionar tanto los problemas desde Bolivia y también acreditarlos como un blanqueo para que tengan una identidad y puedan tener todos los derechos como ciudadanos migrantes pero residentes permanentes en la Argentina. Derecho a la salud, a la educación, a una vivienda, a aportar y a cumplir las normativas de la Argentina, como en otros países también, velando, pagando los impuestos, aranceles, o sea, ser un ciudadano de bien, como amerita y como debemos hacer respetando a cada país. Vemos que la realidad del boliviano es no poder ir durante el tiempo de la semana, de lunes a viernes, porque laburan de 5 de la mañana a 7, 8 de la noche. Las distancias son muy amplias. Nosotros decíamos, pues tenemos 500.000, ¿qué pasa si no hay tanta atención? Atendemos a 50 personas día y tendríamos que estar atendiendo un mínimo o un medio de 200 a 250 para solucionar, o sea, bajo los números y los datos que manejamos. Entendemos de que la gente, nuestros compañeros, no pueden perder un día de laburo por uno, pierden su trabajo. Segundo tema, un viaje te cuesta X monto de dinero. Pero no viajan solo, viajan con la familia, con los hijos, la comida, la estadía, el tiempo esperado. Entonces, ahí genera una incertidumbre y al mismo tiempo y esto es muy importante, la desconfianza que existía por la falta de trato por parte de las anteriores autoridades antes de que ingrese este gobierno para transformar y hacerles entender de que nosotros hemos venido a servir, a asistir y a solucionar acompañando los problemas que ellos tienen. De esa manera, mi hermano, creamos el programa de documentación móvil. Un ejemplo, en San Juan trabajamos muy bien con, que es una de las partes más de los sindicatos más grandes, el sindicato de ladrilleros. Trabajamos haciendo los consulados móviles de lunes a jueves a viernes. Nuestro trabajo es horario continuo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, porque tenemos mucha fluidez. Cerramos el consulado el viernes a las 5 de la tarde e inmediatamente nos movilizamos a las distintas departamentos o provincias que estaban a cargo de la jurisdicción a la cual llevábamos el liderazgo, y todo nuestro equipo, mochila, equipo tecnológico, que ponemos las maletas de documentación que las llamamos, y salíamos a la ruta. ¿Cómo se realiza la elección? ¿Y cuáles son los problemas que hay? ¿Cómo se puede ayudar o colaborar como desde la militancia social, política,
para asistir en este acto eleccionario desde este lugar y para permitir que ese 90 o 95% de electores estén presentes ese día. Primero que todo, agradecemos el acompañamiento y el respeto de los pueblos, del pueblo argentino, para acompañar a que nosotros recuperemos la democracia. Lo primero es tratar de difundir. Yo les decía previamente que no se pudo difundir por los intereses del interés del gobierno de facto para evitar que existan las elecciones en el extranjero. En Argentina tenemos un 2 a 4%, más o menos un 2% de votación, que nos da la diferencia a conseguir los 2/3 de gobernabilidad o la mayoría absoluta para gobernar el país como lo hemos venido haciendo. Entonces, es un interés de sumas y restas en los cuales ellos están tratando de evitar. En la región Cuyo, gracias a nuestra comunidad boliviana, que ha empezado a manifestarse porque no existe los funcionarios del consulado de facto, prefieren que no exista nada, saben que se van en 20 días, entonces se ha movilizado donde ya existe un protocolo del gobierno de la nación para que haya las elecciones. El gobierno de la provincia de San Juan ha sido de los primeros, gracias al gobernador Uñac, también hay que agradecer que ha escuchado a la comunidad boliviana en su petición de poder autorizar el uso de los recintos electorales. Una vez que se autoriza el uso de los recintos electorales a través de la dirección de escuelas, entra el Ministerio de Salud, de Seguridad, tanto como la Intendencia de Pocito, de Santa Lucía, que tienen habitantes bolivianos que más o menos están movilizándose para poder asistir en los temas de los protocolos de bioseguridad y distanciamiento. Después de eso somos un país autónomo y eso es lo que más agradecemos a las naciones del mundo, que nos están dejando que llevemos a cabo nuestras elecciones bajo los procedimientos normados por la Ley 026 del órgano electoral, a través del Tribunal Supremo Electoral que está a cargo de esta elección. El acompañamiento es la difusión, mi estimado Jorge. La difusión es la que no tenemos, porque hay que entender, y yo te lo pongo como lo pides, muerto el rey, puesto el rey. Muchos medios de comunicación se van a comunicar de manera, entre comillas, oficial, aunque no esté reconocido el gobierno, y tenemos la certeza de que Luis Arce Catacora va a volver a gobernar. Solo pedimos un acompañamiento moral y que nos dejen emitir nuestro voto y el acompañamiento a las elecciones como veedores para ayudar a defender el voto. Sea quien sea por quien voten. Quiero aprovechar la confianza que nos das y en base a tu experiencia diplomática, hacer referencia a uno de los temas centrales que siempre ha tenido Bolivia, el pueblo boliviano, histórico, que es el tema de la salida al mar. Hubo un dictamen relacionado con los conflictos diplomáticos con Chile. Entonces te quería consultar si nos puedes ilustrar cómo está ese tema en este momento. La consideración por parte, en ese momento estaba Evo Morales de presidente, la evaluación que hizo el gobierno de Evo Morales, y cómo ve las perspectivas de ese conflicto. Wow, es muy profunda y es una pregunta que nos cala el alma, y te la respondo inicialmente antes de entrarlo, es como el sentimiento de las Malvinas de los argentinos. Las Malvinas son argentinas y el mar es boliviano. Si Bolivia nació con el mar, históricamente y por intereses desde esos siglos capitalistas del manejo de los puertos para que el comercio de las distintas naciones, tanto del Atlántico, el Pacífico, sea monopolizado por Chile, ha sido un cercenamiento, como decirte que nos han cortado los brazos para poder trabajar. Si bien en La Haya no hubo un rechazo, sino hubo una posición jurisprudencial en base a criterios de distintas autoridades
jurídicas de este instrumento internacional, el cual habla de que debemos entre ambas naciones otorgar una salida soberana al mar a Bolivia. Y creemos que es un trabajo que ha quedado inconcluso. Creemos que como Bolivia, este gobierno de facto, a la cabeza de la canciller de facto, han cometido muchos errores en lo que refiere a el posicionamiento sobre la soberanía boliviana, no solo del mar. Hay que hablar también de las aguas del Silala, hay muchos temas que tenemos conflicto con Chile. Esperemos que próximamente, mientras exista un gobierno, retorne un gobierno democrático, sea este gobierno el cual actúe de la manera para seguir peleando por lograr nuestra soberanía y recuperar lo que es nuestro. Muy bien, Francisco. Yo antes de despedirme, a través tuyo, deseamos enviarle un caluroso abrazo al compañero Evo Morales. Sabemos que está radicado en Buenos Aires, que está haciendo campaña electoral. Y tanto a él como a todos los compañeros que te rodean, el mejor de los augurios para las próximas semanas. Jorge, ¿estás por allí? Creo que... Sí, ya para ir despidiendo y no abusar más de tu buena voluntad. Agradecerte nuevamente, nombraste al sindicato de ladrillero de San Juan y estamos hablando gracias a que Juan Pablo Cornejo, que está al frente del sindicato, dirigente político y social y amigo, nos ha permitido, nos ha facilitado el contacto contigo. Así que bueno, esperemos que este 18 de octubre, una fecha muy interesante, justamente el 17 de octubre es el Día de la Lealtad, así que esperemos que sea el Día de la Lealtad boliviana, el Día de la Lealtad a Evo, el Día de la Lealtad al Estado plurinacional a través de la figura de Luis Arce, y el rescate de esta democracia tan necesaria hoy en esta situación de pandemia, en esta situación de avance de la derecha en Latinoamérica. Así que bueno, esperando que festejemos juntos este 18, me despido hasta el festejo, y que seguramente vamos a sufrir un poco esa noche mirando la televisión y el conteo. Así es, primero que todo, les agradezco, Jorge, por este lindo conversatorio. Te agradezco, Hugo, por el tiempo. Para mí es un placer poder compartir con seres humanos de buen corazón, tan amplios como ustedes, y para poder transmitir la situación que hemos vivido como bolivianos, también para transmitir la esperanza que tenemos y la certeza de que el 18 de octubre, como lo dice Jorge, vamos a festejar el retorno a la democracia. Si bien ha sido un impas, es un impas también de reflexión que hemos tenido los bolivianos, que hemos tenido como instrumento político, que hemos tenido para poder volver a reconfigurar nuestro proyecto, y ese mismo proyecto que va a ser liderado por Luis Arce Catacora, tanto como David Choquehuanca, va a poder llevarnos a un entendimiento entre bolivianos, a un crecimiento y a vivir en paz y en armonía para tener un buen vivir entre todos, trabajando y acompañando en el hermanamiento con las distintas naciones. Gracias, hasta otro momento. Y Jorge, te agradezco nuevamente por la invitación. Un saludo cordial al compañero Cornejo, es un gran militante, fuerza también en San Juan. Sé que están pasando momentos duros y espero ir a festejar con ustedes el triunfo. Así que hasta otro momento, y Hugo, hasta otro momento, muy gentiles. Un abrazo. Gracias, hasta luego.